¿Qué tal amigos de Bumbuneando? Bienvenidos a un video más después de 8 largos meses de no publicar nada. Lo siento, se fueron demasiado rápido, pero como casi todo el mundo ya sabe, el coronavirus nos ha afectado a todos. Y como mi canal se enfocaba en los restaurantes locales aquí alrededor de Boone, pues al cerrar todo eso me limitaba mucho a poder yo crear nuevos videos. Entonces lo dejé. Era más seguro para mí y mi familia mejor no salir, y así por los 8 meses nosotros aquí estuvimos. Claro que lo de la pandemia empezó más como en enero, febrero se empezó a hablar más y más y más, y entonces no sabíamos cómo iba a afectar nuestra comunidad. Claro, las mascarillas, todo, los 6 pies, todo eso hemos tenido que aprender y seguir en las tiendas, los locales. Poco a poco las cosas se han ido calmando. Los locales han abierto, los restaurantes también ya han abierto, y ojalá con estos nuevos cambios voy a poder hacer más videos de Ando. Hoy es el 4 de julio y como muchos saben, hoy es la independencia americana. Pasó el 4 de julio de 1776 y es casi ya tradición en mi canal hacer un video de 4 de julio todos los años. Y en este año específico no me lo quería faltar por el coronavirus y cómo ha afectado mi familia al 4 de julio. En realidad casi no va a haber cambio. Nosotros nos vamos a quedar aquí en nuestra casa haciendo comida y haciendo una fogata. Parece que va a llover. Mejor me apuro con este intro. Ya se está nublando muy feo. Están unas nubes grises y he escuchado muchos truenos, y como todos saben, no es muy aconsejado estar aquí en media terreno con un palo de metal mientras están cayendo truenos. Entonces me apuro y seguimos con el video. Aquí está la fogata que planeamos hacer esta tarde si es que no cae la lluvia, porque si checan acá los cielos no se ven muy claros que digamos. Hay muchas nubes, puede haber la posibilidad de que va a caer la tormenta. Como fue de esperarse, ya se soltó la lluvia. Sí se veía demasiado nublado y como les había comentado se escuchaban muchos truenos, y pues solo faltaba tiempo para que se soltara el agua. Amigos de Bumbuneando, afortunadamente se quitó el agua y casi luego salió el sol para secar todo. Obviamente que el pasto sigue un poco húmedo porque es una de las últimas cosas que se seca, pero con el solecito que acaba de salir es más que suficiente para poder hacer nuestra fogata más tarde y también poder hacer nuestra celebración acá en el exterior. Ya aquí tenemos acá afuera, como se prestó el momento, tenemos nuestra comida. Nos fue el bistec, un bistec borracho. Sí, eso no lo grabé, pero teníamos varios vegetales y como nos los comimos mientras esperábamos la carne, ya no solo nos quedaron los pimientos, aunque todavía siguen estando muy ricos para acompañar nuestra carne. Durante esta pandemia del COVID-19 es muy importante estar informados de todos los nuevos acontecimientos y descubrimientos nuevos del propio virus. Entonces es muy importante tener recursos que sean confiables para toda la nueva información que está llegando. Por eso mi familia y yo hemos estado viendo a un pequeño canal independiente de noticias. Es muy privado, no tiene nada de compañías billonarias que lo están modificando ni creando historias falsas para que los manipulen a ustedes. El noticiero se llama Antena B y el reportero se llama Pistachón Zigzag. Creo que él hace muy buen trabajo de darnos las nuevas noticias. Lo hacen de una manera simple, sencilla, directa, y en realidad son noticias muy importantes
del día a día del coronavirus. Si estás en Japón, China, México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, África, de donde sea que estés, él te da las noticias de tu región. El reportero Pistachón Zigzag hace un muy buen trabajo. Él es el dueño de todo el noticiero. Y para hacer una pequeña compañía independiente donde él solo está sacando toda la información, hace un muy buen trabajo, realmente se lo recomiendo. Hace poco hice una entrevista al mismo coronavirus, se lo pueden imaginar, era una exclusiva entrevista para el canal Antena B, realmente se lo recomiendo, se lo voy a dejar aquí el link ahí abajo. Concluyo con que toda la información que estén recibiendo, por favor asegúrense de que sea de recursos confiables. Nuestra fogata sigue aquí avanzando. Rápidamente se está comiendo los palos. Como les había comentado, eran palos secos, viejos ya, podridos, y por eso es más fácil quemarlos. Y qué bonito, está agarrando la flama de oxígeno. Y muy rápidamente va a crecer esta fogata y podremos hacer nuestros malvaviscos derretidos con chocolate y galleta. Hay que esperar. Amigos, ¿recuerdan cuando les comenté que la fogata estaba hecha de madera podrida y casi vieja? Pues por esa misma razón no vamos a poder hacer los s'mores acá afuera, porque está sacando un humo demasiado fuerte, casi negro, huele muy mal. Y si hacemos los malvaviscos, claro que los podemos hacer allá en la fogata, pero si lo hacemos, el humo pues los va a ahumar y no les va a dar un muy buen sabor que digamos. Entonces hemos decidido hacer los bombones adentro en nuestra estufa eléctrica, y estoy 100% seguro que van a saber igual, porque lo único que se ocupa era una forma de calentar el bombón y el chocolate para que se derritan los dos. Estoy igual de emocionado de hacerlos ahí dentro de nuestra estufa eléctrica que acá fuera en nuestra fogata. Ya nos sirvió como de show la fogata, y aquí los tendremos actualizados cuando empecemos a hacer los s'mores. Amigos de Bomboneando, me había equivocado, no los vamos a hacer en la estufa, los vamos a hacer en el asador. Me había equivocado yo, perdón, pero aquí ya lo estamos preparando justo para ese propósito. Miren, chequen qué bonito prende. Normalmente alguien diría, se está quemando mi bombón. Y aquí tenemos unas galletas ya listas. Ese es chocolate 90% dark, también se dice en español, ¿no? Sí. Dark chocolate 90% cacao. Amigos de Bomboneando, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor denle like, dejen sus pensamientos en la caja de los comentarios ahí abajo y suscríbanse al canal, y también piquen en la campanita para que reciban las notificaciones cuando subo un nuevo video. Y esta vez les aseguro que será una espera menos de 8 meses para ver el siguiente episodio de Bomboneando. Yo soy Rafael Vázquez y este fue otro episodio más de Bomboneando. Muchas gracias.